mismo Pablo Escobar. Los senadores, un gusto tenerlo en el programa. Ok, primero, hablemos del individuo, no del Senado, del senador que representa a un país. Hablemos de la persona, del hijo. ¿Estás de acuerdo con este tipo de acciones que no se le dé permiso al hijo de Pablo Escobar de usar la marca de su padre para vender ropas en Colombia, y por qué? Muy buenas noches y un saludo para todos los televidentes de CNN. Pues no estoy de acuerdo con que se le permita el uso de una marca registrada a la figura de Pablo Escobar para comercializar objetos, para comercializar ropa, porque se trata del culto a la personalidad de un criminal, de un asesino, de un individuo que sembró de dolor, de muerte, de lágrimas a Colombia y a muchos países. Y es un insulto con las víctimas de Colombia, las víctimas del narcotráfico, las víctimas de sus bombas terroristas, contra civiles, contra magistrados, contra jueces, contra policías, contra políticos, contra ministros de justicia, contra procuradores, contra periodistas, las bombas que puso contra el periódico El Espectador, en fin, es un insulto contra todas esas víctimas, comercializar objetos y hacerle un culto a la personalidad de un criminal. Para mí es equivalente a que la familia de Hitler decidiera registrar la marca de Hitler y comercializar camisetas. ¿Qué pensaría la comunidad judía de un acto de semejante proporción? O asesinos o reconocidos criminales de la historia, rendirles un culto a la personalidad a través de comercializar ropa o camisetas. Me parece que es un insulto y una agresión muy grande. Galán, hay un ejemplo de eso. Hay un ejemplo de eso. La famosa imagen del Che. Para algunos es un ídolo. Incluso jóvenes hoy llevan la camisa, artistas llevan la camisa del Che como si fuera un cantante de rock. Sin embargo, muchas víctimas de la Revolución Cubana te van a decir, él fue un asesino, él fusiló a mucha gente inocente en Cuba y hoy tenemos esa imagen en todo el mundo como si fuera un rockstar. Sin embargo, dicen otros, pero si defendemos el libre mercado, si defendemos el libre comercio, no debería estar la decisión en el consumidor, en el individuo. Estamos de acuerdo que es doloroso, pero ahora voy a hablar con el senador, con el encargado de hacer política pública en el país. ¿No debería pesar más la decisión individual que cada uno, llevar la conciencia, la discusión en televisión, en los medios, escuchar la voz de usted, escuchar la voz de los opositores, de los que están en contra de este tipo de práctica, pero dejar que la gente decida, no una decisión del gobierno, sino una decisión individual? ¿Qué le respondes a ese argumento? Bueno, yo respondo que es muy peligroso, me parece a mí, para una democracia, cuando figuras como la de Pablo Escobar se les trata de dar como dos caras. Como una cara buena, porque fue una persona que construyó casas para pobres en los barrios de Medellín, que tuvo un programa que se llamaba Medellín sin tugurios, y una cara mala del asesino, del narcotraficante, del criminal. Lo mismo podría uno decir sobre cualquier figura criminal. Sobre Hitler uno podría decir que acabó con el desempleo en Alemania, que construyó las grandes carreteras que hoy tiene Alemania, que acabó con la inflación que tenía Alemania, entonces que esa es su cara buena, y que la cara mala es que pues mató a 6 millones de judíos en las cámaras de gas. Yo creo que las democracias y la ciudadanía y las sociedades tienen que recibir mensajes claros y contundentes sobre este tipo de personajes, y no ambiguos, ni de doble faz, ni de dos caras, sino presentarlo con una sola cara, que es la cara del criminal, del asesino, de la persona que sembró de violencia a este país, de muerte y de víctimas. Ahora, Esa, José para mí, Manuel, es la única cara que tiene Escobar. José Manuel Galán, hay un argumento que dicen otros, pero hoy en día él puede decir, pero ¿qué culpa tengo yo cuando los mismos medios de comunicación, incluso productoras colombianas, mexicanas, presentan novelas del narcotráfico y están haciendo una apología a los narcotraficantes? Entonces al final él puede argumentar, otros están haciendo plata con libros, contando sus historias en el narcotráfico. ¿Por qué yo no puedo hacer eso tampoco? ¿Por qué ellos pueden hacerlo en Estados Unidos, que incluso acá venden sus libros, venden sus historias, los canales de televisión hacen las novelas?
¿por qué yo no lo puedo hacer tampoco? ¿Por qué otros estados me lo permiten y no me lo permiten en Colombia? ¿Qué le diría usted a eso? Bueno, yo no estoy en contra de que se hagan novelas y que se escriban libros, desde que esas novelas y esos libros de alguna manera reflejen la verdadera historia que ocurrió y envíen un mensaje para que la historia no se repita. En el caso de la novela más reciente de Pablo Escobar, que se llama Pablo el patrón del mal, Escobar el patrón del mal, producida por el canal Caracol, pues efectivamente al principio mucha gente creyó que se trataba de una novela de apología, pero cuando van viendo la metamorfosis del personaje y se va dando todo el desarrollo de esa carrera criminal y violenta que tuvo Pablo Escobar, pues muchas generaciones que para ellas Pablo Escobar es una figura lejana en la historia que no conocieron, pues empiezan a descubrir qué fue lo que pasó en esa década de los años 80 en Colombia y en el mundo, y a darse cuenta de la historia, de cómo pasó la historia en el país. Entonces, si se da un mensaje, si se cuenta la historia tal como pasó, y la sociedad recibe un mensaje claro, yo no estoy en contra de que se hagan novelas y que se escriban libros, pero ponerle la cara de ese personaje a una camiseta y vender esa camiseta, pues me parece que no está enviando ningún mensaje más allá de un culto a la personalidad de un criminal y de un asesino. Juan Manuel Galán, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.